Lo sencillo de la vida. Aprender a mejorarse a uno mismo puede ser más complicado que apoyar a mejorar a los demás. Radio Católica Nacional presenta un programa por un cambio positivo a tu vida. Lo sencillo de la vida. Bienvenidos. Yo encantado de estar nuevamente en otro martes con ustedes aquí en Lo Sencillo de la Vida, recuperando nuestra ciencia, recuperando nuestra tradición y recuperando sobre todo la espiritualidad. Yo les dije que este mes voy a ser muy enfático en el tema de la espiritualidad, que la Navidad sea algo muy lindo pero muy espiritual. Mira, a mí hoy me ha gustado hablar de humildad. Yo quiero hablarles hoy de humildad, porque yo creo que la humildad ya no se habla solo de no ser egocentrista. La humildad se habla también de ser sencillo. La humildad también se habla en la parte espiritual. Nosotros en la parte espiritual el aprender a ser humildes es aprender nosotros a concientizar que la vida viene de momentos buenos, que la vida viene de momentos malos, que a veces la verdadera espiritualidad no está en un camino fácil. A veces la verdadera espiritualidad está en un camino difícil, en donde me tocó un papá negativo, no porque sea malo, sino porque tal vez no pudo manejar sus traumas, donde me tocó tal vez una mamá un poco incómoda. Muchas personas que hemos pasado situaciones fuertes, por eso me ha gustado hoy hablar de esta humildad espiritual. Muchas veces las personas cuando tenemos situaciones fuertes, muchas personas a veces hemos tenido una infancia, una adolescencia o una vida presente difícil, nosotros no nos damos cuenta de que no es culpa de la sociedad que nos toque a nosotros una vida difícil, que no es culpa del mundo. Nosotros cuando tenemos una infancia difícil, una adolescencia difícil, vivimos buscando culpables, mamá, papá, mi compañero, mi esposo, y no. Nosotros tenemos que ser conscientes que las almas fuertes o los espíritus fuertes tienen que entrar a prueba. Es como un examen. Uno cuando va a la universidad, ¿cómo el profesor sabe que uno está aprendiendo? Con un examen. Dios a nosotros a veces nos pone exámenes, y esos exámenes no es para que nosotros nos querramos quitar la vida, esos exámenes no es para que nosotros perdamos la fe. A veces los seres humanos tenemos cosas tan incómodas del pasado que debemos aprender a solucionarlos con espiritualidad, no buscando culpables, sino siendo conscientes que nos eligieron. Es feo ponerse de ejemplo, a mí no me gusta mucho, pero en algún momento si yo no hubiese visto el lado positivo de mi orfandad, de que mi papá y mi mamá se hayan muertos, tal vez yo estuviera deprimido hasta hoy. Yo hoy tengo una facilidad con gente huérfana, yo tengo una facilidad con gente que ha tenido parientes que se murieron en accidentes, porque de una otra forma fue mi experiencia. Y mi experiencia me sirvió a mí para otras personas, para otras generaciones. Nosotros como seres humanos a veces hemos tenido experiencias muy fuertes, tal vez papá, mamá, no se diga una violación, a veces no se diga un desapego, a veces no se diga un maltrato físico, porque todos tenemos traumas. Yo creo que aquí en el Ecuador y hoy en el siglo XXI hablar de traumas es normalizarlos, porque todos los seres humanos tenemos carencias emocionales. No quiero decir que es normal, porque no es normal tener carencias emocionales, pero lastimosamente en el siglo XXI se ha pasado a un estado de normalidad las carencias emocionales, porque hoy papá y mamá trabajan. Muchos hijos se criaron con los abuelos. Papá, mamá trabajan, mucho papá, mucho mamá en la crisis del 2000 salió a España, salió a Estados Unidos. Hoy todos los seres humanos hemos pasado situaciones muy incómodas, muy difíciles. Lo que no está bien es que nosotros a esas situaciones incómodas o a esas situaciones difíciles les pongamos un pretexto de que desde ahí yo no soy feliz, desde ahí yo paso sufriendo, desde ahí yo paso incómodo, porque vamos a vivir todo el tiempo negativos. Yo no sé en qué momento, yo lo he dicho en muchos programas, pensamos de que a la vida nos tiene que ir bien, de que la vida nos tiene que tratar bien, de que las personas no nos tienen que fallar, porque pensar de esa manera es desilusionarme todos los días. La vida es vida, y dentro de nuestra vida vamos a tener personas que nos aman y personas que no nos amen. Vamos a tener en nuestra vida personas que nos aprueben y personas que no nos aprueben. ¿Cuántas veces en nuestra vida vamos a tener personas que nos juzguen y otras personas que nos aprueben? Por eso es importante nosotros, en esta humildad espiritual, ir concientizando que nosotros como seres humanos tenemos que ser como un barco.
que se enfrenta a un mar tranquilo y a un mar brusco. Tenemos que ser como un barco en donde algunas personas se subirán y otras personas se irán y otras se quedarán. Nosotros cuando hablamos de la humildad espiritual hablamos de que nos hacemos cargo de nuestra propia felicidad, que nos hacemos cargo de nuestros propios problemas. Yo lo digo y lo digo con el respeto del mundo. Yo en algún momento perdí a mi mamá y sería injusto que yo esté en una loca idea esperando que se muera la mamá de alguien más para que me entienda. Eso es imposible, porque se me murió a mí. Y no para que las personas me entiendan, voy a esperar que se les muera a todos. No, es un trabajo que yo tengo que sanar conmigo mismo. Es un trabajo que yo tengo que hacer. Mira, a veces en las situaciones de la vida nos roban, a veces en las situaciones de la vida nos hacen daño, generamos incomodidades, pero es trabajo de nosotros calmar nuestra emoción, es trabajo de nosotros calmar nuestra esencia, nuestro espíritu. ¿Cuántas veces nosotros podemos vivir teniéndole iras a un papá, a una mamá? ¿Cuántas veces nosotros podemos vivir teniéndole iras a un hermano, a una hermana? A veces entre amigos. Y uno espera de que el papá cambie, de que la mamá cambie, de que los amigos cambien y no. Es nuestra responsabilidad discernir los estados de existencia. ¿Por qué digo los estados de existencia? Porque en esos estados de existencia tal vez y sí tengo una incomodidad con papá, con mamá, con un amigo, pero tengo que arreglarlo yo. Yo no tengo que esperar el que mi amigo cambie o el que mi papá cambie o el que mi mamá cambie, porque ahí yo estaría ya viviendo de una desilusión constante. Cuando yo hablo de humildad espiritual, hablo de que nosotros tenemos que ser conscientes de que depende de nosotros vivir en paz, depende de nosotros no tener iras hacia nadie. Yo no sé, y lo digo tan abiertamente, en algún momento de mi vida, cuando me sentía más vulnerable, sí, tal vez me sentí humillado muchas veces. Y que hoy me sienta tranquilo en mi vida no quiere decir que yo les genere incomodidad a las personas que en algún momento me humillaron. No, yo les agradezco porque gracias a esa humillación yo pude enfocarme en lo que quería hacer. Gracias a esa falta de fe de algunas personas que estuvieron en mi infancia y mi adolescencia, yo quise demostrarles que pude más de lo que soy. Porque a mí me ha gustado hoy hablar de humildad espiritual, porque la humildad espiritual no ejerce odio para nadie. Tú no puedes llegar a odiar a nadie de tu pasado. Tú no puedes llegar a odiar a nadie de tu pasado porque todo fue necesario. Y a nosotros nos falta eso, humildad espiritual. ¿Por qué yo hablo de la humildad espiritual? Porque nadie nos tiene que tratar como nosotros pensamos. Nadie nos tiene que tratar como nosotros esperamos. Mira, yo creo que todas las personas hemos tenido, valga la redundancia, gente o personas que nos han molestado, que nos han criticado, que nos han juzgado. Pero cuando uno decide cambiar, cuando uno decide ser humilde espiritual, les agradece a esas personas, porque gracias a esas personas uno tiene coraje para demostrarles que uno es más. Yo te invito a que tú seas humilde espiritual. Yo te invito a que hoy tú puedas ser humilde, pero en todo el sentido de la palabra, porque a veces humildad nosotros la confundimos con pobreza. Yo no sé a cuántas personas le generalizan la humildad con pobreza. O sea, podemos decir que personas que tienen dinero no son humildes. Mentira. Yo conozco muchas personas que tienen mucho dinero y son demasiado humildes. Ahora, también conozco personas que no tienen dinero y son demasiado orgullosas, demasiado ofensivas. ¿Cuántas veces aquí en el Ecuador o en Sudamérica yo puedo ganar $400, comienzo a ganar $1,000 y ya me creo de clase alta, ya me creo blanco, ya me vuelvo prejuicioso? A mí Dios me ha dado la bendición de conocer gente que en serio tiene dinero, porque tiene bastante dinero, y son humildes, son sencillos, son tranquilos. Los hijos son tranquilos. A mí me decía una persona que no la voy a decir, pero a mí me decía, mira Andrés, las personas que nacen en cuna de oro son las personas más humildes porque toda la vida tuvieron. Las personas que no tienen y llegan a tener un poquito son las que se vuelven egocentristas, son las que se vuelven clasistas y racistas. Y esto lo voy a repetir. Las personas que en serio han nacido en cuna de oro, no generalizo, pero las personas que en serio han nacido en cuna de oro,
son humildes, son tranquilas porque toda su vida vivieron con dinero. Ahora, las personas que no tuvieron y llegan a tener un poquito, se vuelven clasistas, se vuelven racistas. Por eso me ha gustado hablar hoy de la humildad espiritual. Porque la humildad espiritual no tiene nada que ver con que tengas o que no tengas. La humildad espiritual no tiene que ver con que tengas una casa inmensa o que vivas en el campo. Uno es humilde espiritual donde sea, como sea. Ahorita puedo tener dinero y mañana no puedo tener dinero, pero mi humildad espiritual no tiene que cambiar. Porque yo hablo de humildad espiritual porque nosotros tenemos ese mal concepto que humildad es ser pobre, que humildad es no tener. Ay, es que ellos son humildes. Yo conozco gente que no tiene dinero bien orgullosa. ¿Cuántas veces yo me he encontrado con gente que he querido ayudar y no ha querido mi ayuda porque no necesitan? Y uno desde afuera siente que necesitan. En la viña del Señor hay todo hay. Lo único que nos falta a nosotros reconocer en este momento de paz y de tranquilidad que es ya la Navidad que está cercana, es reconocernos humildes espirituales. Mira, la humildad espiritual es tan linda porque a veces no necesitas de que las cosas te salgan bien para sentirse sencillo, para sentirte tranquilo. A veces no necesitas de que las cosas te salgan de la mejor manera para tú sentirte en paz contigo mismo. Cuando tú eres humilde espiritual ya no quieres caer bien a las personas. Nosotros tenemos un problema en nuestra conciencia social, es el pensamiento colectivo. Siempre queremos ser aprobados por la sociedad, queremos ser aprobados por las personas y por eso vivimos con máscaras, por eso vivimos con caretas. Cuando nosotros somos humildes espirituales somos en cualquier lado. No nos sentimos ni más y no nos sentimos ni menos. Yo te invito hoy a que tú puedas evolucionar la humildad espiritual. Yo te invito hoy a que todo lo que haya pasado en este año, las cosas buenas pues las guardes y las cosas malas las botes, las dejes. Te hicieron fuerte, te permitieron desahogarte. La desilusión hace que pongamos los pies en la tierra. Y si tuviste desilusiones amorosas, desilusiones familiares, desilusiones laborales, pues pusiste los pies en la tierra. Yo te invito hoy a que esa humildad espiritual siempre esté dentro de ti. Que no necesite de afuera para sentirse en paz y tranquilo. Que se quite ese velo de querer caer bien a las personas. ¿Por qué? Porque las personas humildes espirituales son sencillas y son sencillas en todo momento. Yo les invito a mi primera pausa musical y regresamos. Yo quiero reconocer poco a poco de que los seres humanos nos volvemos demasiado racionales. Los seres humanos a veces nos volvemos demasiado carnales, se puede decir la palabra. Y la parte espiritual es algo básico en nuestra vida. La parte espiritual es la gasolina que el cerebro necesita para enfrentar los problemas. La parte espiritual es la base del ser humano. Porque lo espiritual no razona. Actúa en bondad. Ojo lo que digo. La parte espiritual no razona, actúa en bondad. ¿Cuántas veces nosotros para ayudar a una persona le decimos, ¿y para qué le ayudo? ¿Y por qué? No. La humildad espiritual hace que ayudes a todas las personas. ¿Sabes por qué a mí me ha gustado hablar de la humildad espiritual? Vivir con el que nadie a mí me ve la cara. Vivir con ese pensamiento de que a mí nadie me ve la cara, a mí nadie me grita, es muy absurdo. Las personas que viven con que es que a mí nadie me grita, a mí nadie me ve la cara, a mí nadie me humilla, esas personas no tienen humildad espiritual. Y no es su culpa. No es su culpa, tal vez es su vida, tal vez es el transcurso de su infancia, de su adolescencia, pero no es su culpa. Pero sí les falta mucha humildad espiritual, porque esas personas viven a la defensiva. Esas personas viven a la defensiva, con que nadie les humille, con que nadie se burlen, y no son humildes espirituales. Esas personas viven generalmente predispuestas a que nadie les haga nada. Esas personas son las que no tienen humildad espiritual. Mira, yo voy a hacer en un tema de broma más que todo, no lo vayan a tomar en serio. Pero
vivir con eso de que a uno nadie le ve la cara, o vivir con eso de que a mí nadie me humilla, de que a mí es ridículo porque en cualquier lado nos van a ver. Yo no sé, ya yo soy papá. Y a veces mis hijitos ya me ven la cara. Uno puede irse a un lugar en donde tal vez y le están dando de comer algo que uno no sabe. Le están viendo la cara. ¿Por qué yo te pongo este ejemplo? A mí me gustaría que esta esencia de Navidad, a mí me gustaría que se siente la armonía navideña. A mí me gustaría aprovechar estas fechas para eso. Para que no seas de las personas que vive a la defensiva. Para que no seas de las personas que vive solo peleando, queriendo vengarse, queriendo justificar. Mira, ¿cuántas veces nosotros peleamos incluso por problemas que ni siquiera son nuestros? ¿Por qué le gritas a mi mamá? ¿Por qué le gritas a mi papá? Es que ¿por qué le haces eso a mi hermano? Nadie necesita que nos defiendan. Nosotros podemos defendernos solitos. La idea es que cuando vivimos con el orgullo, cuando vivimos con el ego de que a mí nadie me humille, de que a mí nadie me ve la cara, vamos a buscar enemigos en todo lado. Vamos a buscar enemigos en todo lado. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú te vas a quedar con ese estado de razón. Victimizado. Porque me ofendió, porque me dijo, porque no me dijo. ¿Cuántas parejas se han dividido y cuántas familias se han dividido solo por el ego y por el orgullo? Porque dentro de la misma familia dice, es que yo no me voy a dejar de mi hermano. ¿Cómo no me voy a dejar de mi hermano? Si es mi hermano. Yo tengo un hermano mayor y me gustaría decirles que no me sigue molestando. Me sigue molestando como cuando me molestaba de niño. La diferencia es que de niño yo no lo disfrutaba tanto como lo disfruto hoy. De niño me parecía malísimo porque sí, me molestaba todo el tiempo, era la burla. Hoy me parece gracioso. Yo hoy quiero brindarte humildad espiritual, pero para uno tener humildad espiritual, uno no tiene que tener ego, uno no tiene que tener orgullo. ¿Cuántas personas terminan quedándose sola por quedarse encerradas en su orgullo y en su ego? ¿Cuántas personas, qué feo vivir a la predisposición, qué feo vivir a la defensiva? De que no me grites, que no me hiciste, que no me abriste la puerta, es que tú me hiciste daño. No. Mira, ¿cuántos? Y los digo con el corazón en la mano. ¿Cuántos papitos a veces dejan de hablar con los hijos por orgullo? Porque a veces los papitos decimos, es que a mí, mi hijo, no me tiene que gritar. ¿Quién dijo eso? Si su hijo le está gritando es porque tal vez tiene un papá necio. El grito se da en necedad. Y a veces los papitos somos necios. Si yo tengo un hijo que está gritando, tengo que bajar esa necedad y decirle qué es lo que siente, qué es lo que piensa. El ser o el tener humildad espiritual es escuchar más y hablar menos. Eso es tener humildad espiritual. Porque al escuchar más, sabemos qué quieren las personas. Sabemos qué exigen. ¿Sí se acuerdan que yo les decía lo que comenzamos del programa, que la humildad espiritual viene desde no tener ego, desde no tener orgullo? Literalmente cuando viene una persona y te dice que tú eres el problema, cuando viene una persona y te dice las cosas de frente, cuando viene una persona y te dice las cosas que nadie te ha dicho y te duele, eso es también tener humildad espiritual. Asimilar lo que la otra persona piensa, asimilar lo que la otra persona dice. ¿Cuántas personas están acostumbradas a quedarse con la razón? ¿Cuántas personas estaban o están acostumbradas a ser ofensivas? ¿O cuántas personas están acostumbradas vuelvo y repito, ¿no? A ser agresivas, a ser ofensivas y quedarse con la razón? Hasta que encontraron a alguien que les respondió y salen más ofendidos. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a que todos se queden callados. Entonces, el ser humilde espiritual es permitirles a las personas que hablen, que te digan tus errores, que te digan en qué te estás equivocando, que te digan tus defectos. Cuando nosotros hablamos de humildad espiritual, estamos hablando de la aceptación de lo que los demás nos dicen. Yo no sé cuántas personas dicen, no, es que yo no soy así. No, miren, yo lo he dicho en algunos programas. Solo los que viven con nosotros pueden decirnos nuestros defectos, porque ellos son los que viven con nosotros. Y el aceptar que nos digan los defectos de frente también es humildad espiritual. Es humildad espiritual. Yo no sé por qué los seres humanos tenemos que ofendernos por todo.
Vivimos ofendidos por todos los seres humanos. Vivo ofendido porque me dijo, porque no me dijo, porque me gritó, porque no me saludó. Vivo ofendido porque ha dicho. Todos los seres humanos que viven ofendidos con la sociedad, discúlpenme, son orgullosos egocentristas. Porque viven victimizándose de todos. Por eso quería hablarles hoy de humildad espiritual. La humildad espiritual es aceptar que para otra persona no puede ser tal vez bueno. Miren, yo lo he dicho abiertamente, ¿cuántas personas pensarán que yo soy un pan de bondad? Y en mi casa saben que a veces me coge estados de mal genio extremadamente graves. Mi mujer me sabe decir, Andresito, a veces la gente piensa que vos eres demasiado tranquilito y no. Yo también tengo un carácter porque me ha formado la vida con un carácter. El perderle una mamá, el enterrarle a una mamá, el enterrarle a un papá, el verles en un ataúd, a uno le forma carácter. Y nosotros no podemos esperar de que todos nos traten bonito si las personas que nos critican de frente son las que valen porque esas críticas son constructivas. A mí me dijo, alguien muy sabio me dijo eso. Las críticas de frente y las críticas constructivas son las que valen la pena. Las críticas en espalda, que se queden en espalda. Cuando nosotros hablamos de humildad espiritual, tenemos que aprender a aceptar la crítica de los demás. Tenemos que aprender a aceptar las críticas de las personas que nos aman. A mí me ha gustado hablar hoy de humildad espiritual porque a veces los papitos o a veces los adultos nos cerramos en que somos perfectos, en que no tenemos errores. Y ahí vienen los adolescentes que nos gritan y nos dicen quiénes somos y nosotros nos resentimos. Los papitos comenzamos a volvernos caprichosos y nos resentimos, no. La humildad espiritual es aceptar que la otra persona está viendo tus defectos. Que la otra persona te está diciendo, mira, eres vago, eres desordenado, tal vez eres mal genio. Aceptar eso es humildad espiritual. Porque estoy aceptando de que no soy perfecto, porque estoy aceptando de que tengo errores y porque estoy aceptando de que me falta aprender mucho más para llegar a ser la verdadera o para llegar a ser el verdadero ser espiritual que Dios quiere de nosotros. Pero si nosotros vivimos ofendidos de la señora que vende el pan, del señor que vende el arroz, de la señora de la esquina, ofendido por la familia, oye, ¿no te has puesto a pensar que tal vez el problema eres tú? Yo tengo muchos casos en donde llegan a mi consultorio victimizados de la sociedad, victimizados, y en una terapia profunda se dan cuenta que han sido egocentristas. ¿Por qué? Porque tal vez de niños sí les humillaron, porque de adolescentes sintieron falta de atención, y de adultos se hicieron egocentristas. Nosotros cuando hacemos psicoanálisis nos damos cuenta falencias emocionales y nos damos cuenta de que ¿por qué me hice orgulloso? ¿Por qué me hice egocentrista? ¿Por qué hoy no me dejo de nadie? Porque tal vez de niño sentía que todos se burlaban, porque tal vez de adolescentes sentían que todos se burlaban, pero no es culpa del mundo. Tal vez Dios te eligió para que tú puedas enfrentar esa realidad, tal vez la vida, tal vez Él te eligió. Pero cuando nosotros somos humildes espirituales es cuando nosotros aceptamos las críticas de los demás. Eso es ser humilde espiritual. Aceptar que no soy perfecto. A mí me fascina la gente que me dice, Andrés, vos eres así. Y por más que a veces me llegue como un cuchillo, y lo digo abiertamente, me fascina la gente que me dice, Andrés, eres así. Porque eso me hace que evolucione, eso hace que yo cambie. Hubo algún momento de mi vida, hoy gracias a Dios ya no, pero hubo un momento de mi vida que la gente me decía, loco, vives solo triste. Y yo les repetía todas las veces, es que mi mamá se murió, es que mi papá... No, yo también tuve que ir al psicólogo, yo también tuve que ir a hablar con el padrecito de mi parroquia, de Saquicilí. Yo también aquí en Quito tuve que pedir muchas veces ayuda a gente espiritual porque yo me sentía perdido. Y por eso hoy me siento tranquilo con ustedes, porque yo trato de que ustedes entiendan de que los seres humanos somos muy vulnerables, de que los seres humanos somos una dualidad de cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas la van a ver las otras personas, pero las cosas buenas también la van a ver las otras personas. Hoy te invito a que seas humilde espiritual. Hoy te invito a que salgas de tu papel de víctima. Hoy te invito a que salgas de tu ego, de tu orgullo. Yo no sé qué ganan las personas o qué ganan esas personas que viven en la familia dividiendo a la familia. Tal vez en todas las familias hay, no lo sé, ¿no? Una persona que vive peleando con todos. Vive peleando. A veces no son ni sus problemas. A veces es problema de mamá, a veces es problema... Y vive peleando por todos. ¿Saben qué es lo más triste? Que no se da cuenta de que ella es el problema, de que él es el problema.
Yo no sé por qué existen personas en donde se sienten bien peleando, se sienten bien dividiendo, se sienten bien quedándose con su ego y con su orgullo. Cuando uno va a un velorio, cuando uno va a un cementerio, hasta ahí llega el orgullo, hasta ahí llega el ego. No sacamos nada siendo egocentristas, no sacamos nada siendo orgullosos. Por eso, y les digo de corazón, con todo el respeto del mundo, nos falta leer mucho la Biblia, porque la Biblia no se lee solo una vez. A la Biblia hay que leerla toda la vida, porque a los 15 años la entiendes de una manera, a los 20 años la entiendes de otra manera, a los 25 años la entiendes de otra manera, a los 30 años la entiendes de otra manera. Eso es lo hermoso del libro, de la Biblia, eso es lo hermoso, que cada vez que lo lees tiene un mensaje distinto. Hay personas que han leído solo una vez, chuzo, y se cierran en el ego de que son extremadamente santos y buenos. Y hoy les invito a que lean las veces que sean necesarias. Y no solo lean la Biblia. Lean cultura, lean tradición. Lean mi otro 90%, que es un súper buen libro para nuestros estados emocionales. Aprendamos nosotros a corregir nuestros errores. No corregir los errores de los demás. La gente orgullosa, la gente egocentrista vive corrigiendo los errores de los demás. Es que no tienes que hacer esto, es que no tienes que decir esto. ¿En qué momento se subió a ese gurul? Y lo digo con todo el respeto del mundo. Todos los seres humanos nos equivocamos. Todos los seres humanos en algún momento nos desequilibramos. ¿Qué nos hace diferentes? Ser humildes espirituales. Porque la verdadera persona que es humilde espiritual, créame que no compite con nadie. La verdadera persona espiritual no quiere vengarse de nadie. La verdadera persona espiritual y la persona que llegó a entender para qué venimos a este mundo no tiene problemas con nadie. Y parecería mágico lo que digo, pero es verdad porque yo lo vivo. Yo he tratado en algún momento de mandar herramientas de información para que mejore su vida, así como mejoró la mía. Vamos a una pausa musical y regresamos. Lo sencillo de la vida, con Andrés Carrera Buenaño. A mí, y creo mucho, en que el ego no me sirve de nada. Y lo hablo por mí. A mí el ego no me sirve de nada. El orgullo a mí ya no me sirve de nada. En algún momento no puedo negarlo. Claro que me volví orgulloso, claro que me volví egocentrista. Porque hubo una época de mi vida que tal vez me sentí tan bajo, tan menos. Tal vez una época de mi vida en que me quise sentir más. Pero fueron épocas. Creo que hace unos 8 o 9 años ya no me he sentido más que nadie, ni menos que nadie. Me he sentido en paz conmigo mismo. Y he encontrado mi unidad espiritual porque me he dejado ayudar a las personas para que me digan mis errores, para que digan mis fallas. He evitado resentirme, porque yo antes sí pecaba de ser resentido, no sé si sea familiar, pero yo antes sí era bastante resentido. He aprendido a aceptar las críticas de las personas. Ya no me gusta hacerme la víctima de mi vida, ya no me gusta hacerme la víctima de mi pasado, yo no quiero ser víctima de nada. Y hoy te invito a ti, a las personas que me escuchan, a las personas que abren su corazón, a que no te vuelvas víctima de tu pasado. No te vuelvas víctima de lo que te pasó, un accidente, el perder un familiar. No seas víctima de eso, porque te va a destruir solo a ti. Cuando nosotros somos humildes espirituales, no queremos vengarnos de nada, dejamos todo a Dios. Cuando nosotros somos humildes espirituales, reconocemos nuestros errores, sabemos pedir perdón. Cuando somos humildes espirituales, ya no vivimos con el ego y con orgullo. Literalmente. Eso sí, no podemos confundir que el ser humilde espiritual no es ser callado. Las personas que manejan humildad espiritual son asertivas y ya saben decir las cosas de frente, directas, con toda la tolerancia del mundo. Pero de todos modos yo te invito a ti hoy a que aceptes críticas de las personas que viven contigo. Aprende tú a decirles, oye, ¿en qué puedo cambiar? ¿O qué ves mal de mí? Esa es la pregunta del millón. Oye, ¿qué ves mal de mí? Para que las personas te digan, eres así, eres así, eres así. Y si te duele, te dieron en el clavo. Si las cosas te duelen,
Si las cosas que las personas te dicen te duelen es porque te dieron en el clavo. No deberías victimizarte. Yo, como les dije, yo ya no quiero victimizarme de mi pasado y les invito a que ninguno se victimice del pasado. Dejen aquí todo lo negativo que en algún momento sintieron que pasó. Yo les invito a que esta Navidad en sus corazones y en sus espíritus Jesús renazca y se sientan humildes. Yo no sé, pero a mí siempre me gusta hablar de él. Jesús fue humillado, Jesús fue tratado de tan mala manera y nos demostró que nos pudo perdonar. A veces nosotros sentimos, o no sentimos, perdón, a veces los seres humanos nos sentimos más que Jesús. Si Jesús perdonó, yo ahora me pregunto por qué hay personas que no perdonan. Si Jesús no lanzó la piedra cuando dijo que lance la primera piedra el que está libre de pecado, ¿por qué vivimos lanzándonos piedras entre familia, entre amigos, entre exparejas? Mira, a mí me fascina y me ha fascinado hoy que me acompañen en este programa. Estamos ya a días de la Navidad y a mí sí me gustaría que en la Navidad los regalos sean lo de menos, que tú seas humilde espiritual. A mí me gustaría que tú seas humilde de corazón. La humildad no tiene nada que ver, como dije, con lo material. La humildad tiene mucho que ver con la aceptación de las personas. Todas las personas van a tener errores, van a tener virtudes y tenemos que aceptarlas. Pero para desarrollar nuestra humildad espiritual tenemos que reconocer nuestros errores. El orgullo no nos sirve de nada. El ego no nos sirve de nada, y a las personas que les sirve el orgullo y que les sirve del ego, tal vez en algún momento se sentirán tan solas, tan incomprendidas, que se volverán mal genios. Yo creo y estoy seguro que todos los que me escuchan y todas las personas que me abren su corazón se van a dar en esta Navidad la oportunidad de alterar, y lo digo de alterar, su humildad espiritual. Aprendan a no juzgar, aprendan a no ser víctimas de nada. Y que nosotros seamos los que unamos gente. No desunamos familia, no dividamos familia. Yo no sé qué sacamos peleando entre primos, entre hermanos, entre amigos. ¿Qué sacamos? A veces competimos entre la misma familia y es una sensación tan inconsciente, que no sabemos cómo portarnos. Yo hoy te invito a que el corazón que tienes aquí lo llenes de humildad. Lo llenes de mucha humildad, sobre todo la humildad espiritual. Eso sí, yo quiero recargar, la humildad espiritual. Y el que seamos egocentristas y el que seamos orgullosos hace que vivamos peleando por tonteras, hace que vivamos buscando pelea por cosas tan vacías. Pero como lo digo abiertamente, hoy me ha gustado hablar de humildad espiritual. Nos falta mucho a los seres humanos ser humildes espirituales. ¿Cómo tú te das cuenta de que comienzas a ser humilde espiritual? Cuando ya no quieres vengarte, cuando ya no eres víctima de tu pasado, cuando ya no te interesa caer bien a todo el mundo. Realmente solo cuando te interesa vivir en paz. La gente que te valore, que sea la que disfrute cuando estás con vida. Pero la gente que en algún momento no te valore, tal vez sea la que termine pues llorando más de lo necesario o visitando el cementerio más de lo necesario. A mí me preguntaba muchas veces, qué hermoso que es llevar flores a los muertos, pero qué lindo que fuera que nosotros les demos flores en vida, palabras, que nos perdonemos. Esperamos que se mueran para estar llorando. Y eso sí, al cementerio no falta ningún domingo flores. ¿Ya para qué? En vida, lo decía Gerardo Morán, en vida, todo. Ya de muerto, ¿para qué? En vida perdonémonos. En vida sociabilicemos, en vida seamos humildes espirituales. Ya en el ataúd están llorándonos, en el ataúd están diciendo que por qué nos morimos, en el ataúd nos están diciendo que somos buenos. ¿Para qué? Cuando estamos con vida debemos aprender a perdonarnos. Y deja el orgullo y deja el ego, que eso no te sirve de nada. Lo único que te sirve el orgullo y el ego es para quedarte solo. Y esa soledad a lo largo o a lo corto va a ser muy frustrante para ti, porque los hijos se van, la familia migra, las personas crecen y las personas egocentristas y orgullosas terminan sintiéndose solas. Por más que estén llenos de personas,
terminan sintiéndose solos. Lo más lindo de eso es que no es mi problema, es problema de las personas que viven desequilibradas. Que tengan una linda tarde. Y hoy te hablé de humildad espiritual. La humildad espiritual viene desde la aceptación de las equivocaciones de los demás y no se maneja ni por el ego ni por el orgullo. Las personas que no son humildes espirituales viven predispuestas y viven a la predisposición que nadie les vea la cara, que nadie les diga nada, y es complicado. Y yo pues brindándote todo el tiempo necesario y que todo lo que hayamos aprendido y todo lo que aprendemos lo pongamos en práctica. Que Dios nos bendiga mucho y que estas fechas sean de unión, que estas fechas sean de perdón y lo más lindo, que estas fechas sean de humildad espiritual. No te sientas más que otras personas y no te dejes llevar por el ego y el orgullo. El ego y el orgullo solo te van a traer peleas, enemistades y lo peor es que vas a pensar que tienes la razón. Que tengas una linda tarde. Chau, chau. Olvida lo que pasó hace un momento y disfruta el tiempo presente. Radio Católica Nacional presentó Lo sencillo de la vida, un espacio para mejorar nuestra visión de lo que tenemos alrededor, con Andrés Carrera Buenaño. Hasta la próxima.